En todo hombre hay 4 poderosos. Una unidad perfecta solo puede existir en la hermandad universal del Edén. El hombre universal, para siempre celebrado. Amén. Queridas mujeres, con esta cita de William Blake inicia el libro Rey, Guerrero, Mago, Amante, redescubriendo los arquetipos del masculino maduro, escrito por Robert Moore y Douglas Gillette en 1993. Queridas, después de el clavado a la psique femenina que nos hemos echado con Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés, ha sido mi deseo compartirles una lectura que nos ayude a comprender la energía masculina a mayor profundidad. Sí, a los hombres amados, odiados, anhelados, rechazados, que pensamos que son indispensables o que al contrario no queremos ni verlos. Pero como sea, difícilmente los comprendemos. Hay mucho más allá acerca de los hombres de lo que nos muestran hoy en día las redes sociales y los medios de comunicación. Nos muestran un aspecto muy limitado de lo que es en realidad la complejidad y la profundidad de un ser humano varón. Así que les invito a que ampliemos nuestra conciencia y nuestro conocimiento de ellos y de las energías masculinas que nos habitan a nosotras mismas como mujeres. Verán que a medida que vamos escuchando esta lectura, podemos ir identificando cómo estos arquetipos masculinos también se encuentran adentro de nosotras. Espero que lo disfruten muchísimo. Bienvenidas y comenzamos. La nueva masculinidad. Rey, Guerrero, Mago y Amante. Por Robert Moore y Douglas Gillette. En la contraportada, este libro dice: una guía clara y concisa para explorar los territorios de la personalidad masculina. Por Publishers Weekly. Moore y Gillette proporcionan una rigurosa base teórica al intuitivo libro de Robert Bly, Iron John. Cuando se escriba la historia intelectual del siglo XX, este sagaz análisis ocupará un importantísimo lugar. Asa Baber, del Chicago Sun-Times. Una excelente visión de la masculinidad que no se basa en la dominación, sino en la creatividad y en la potenciación del yo, por el New Age Journal. Los autores llevan a cabo la difícil tarea de separar al hombre del muchacho, analizando los antiguos mitos y las películas modernas en busca de causas psicológicas, por Michael J. Mead, mitólogo. Detrás del debate que subyace en este tipo de libros se esconde toda una serie de preguntas básicas. ¿Cómo deben comportarse los hombres reales? ¿Cómo son en realidad las mujeres? ¿Son los hombres capaces de sentir? ¿Son la ternura y la comprensión características exclusivamente femeninas? Por Diane Johnson, del The New York Review. El título original de este libro en inglés es King, Warrior, Magician, Lover. Rediscovering the Archetypes of the Mature Masculine, que se traduciría como Rey, Guerrero, Mago, Amante, redescubriendo los arquetipos del masculino maduro. Fue publicado por primera vez en 1993. Los autores nos comparten una cita de William Blake para empezar y dice así: en todo hombre hay 4 poderosos. Una unidad perfecta solo puede existir en la hermandad universal del Edén. El hombre universal, para siempre loado. Amén. Y es de su libro The Four Soas. Investigando un poquito para dar contexto, The Four Soas, traducido como los 4 Soas,
Es un poema épico inacabado de William Blake, que narra la caída del ser humano a través de una cosmogonía compleja y mitológica. Los 4 Soas son deidades que representan aspectos fundamentales de la psique humana: Dharmas, sensación; Urisen, razón; Luba, emoción; y Urtona, imaginación. El poema explora la lucha entre estas fuerzas, la separación de la humanidad de la divinidad y la posibilidad de una redención espiritual. Y regresemos a nuestro libro. Prólogo. En las reuniones de hombres y en las publicaciones en Estados Unidos y en el extranjero, cada vez se hacen más referencias a los arquetipos del rey, guerrero, mago y amante. Muchos dan por sentado que esos modelos siempre se han considerado los elementos constitutivos de la masculinidad madura. En realidad, la investigación psicológica que condujo a la calificación de los 4 arquetipos como las 4 configuraciones fundamentales que, en relación dinámica, constituyen las estructuras profundas de la psique masculina madura, fue expuesta por primera vez en una serie de conferencias en el C.G. Jung Institute de Chicago. Esta investigación se presentó al público general en una serie de cassettes que tuvo muchísima difusión y que ejerce gran influencia en el movimiento masculino. Creemos que los hallazgos psicológicos descritos en estas conferencias constituyen un camino importantísimo y potencialmente revolucionario para descodificar las estructuras psíquicas profundas del ser humano masculino y femenino. La descodificación de lo que Carl Jung denomina el doble cuaterno se basa en la comprensión del sí mismo arquetípico, pero amplía el entendimiento de la geografía interior más allá del trabajo de Jung, al delinear con claridad no solo los contenidos y potenciales psicológicos representados por los 4 elementos, sino también las 2 dialécticas opuestas fundamentales presentes en la dinámica del sí mismo profundo. Rey, diagonal, mago, y amante, diagonal, guerrero, así como sus respectivos femeninos. Rey, guerrero, mago y amante es una investigación de las implicaciones de esa exploración con la finalidad de comprender la psique masculina. Los que tienen intereses profesionales por el tema o quienes sienten estimulada su curiosidad y desean saber más sobre él, deberían consultar la bibliografía que figura al final del libro. Pero el propósito que nos ha llevado a escribir este libro ha sido el de ofrecer a los hombres una base simplificada y de fácil lectura a modo de manual del investigador de la psique masculina. La lectura de este libro debería, por una parte, ayudarle a comprender sus fuerzas y sus debilidades como hombre, y por otra, a proporcionarle una guía del sí mismo masculino que usted necesita explorar. Agradecimientos. Los autores desean expresar su agradecimiento a Robert Bly por su aliento, a Graciela Infante por su atenta lectura del manuscrito, a Margaret Shanahan y Graciela Infante por tantas sugerencias útiles, a Patrick Nugent por su transcripción perfecta de los cassettes de Robert Moore, y al personal de ediciones y producción de Harper San Francisco por su colaboración. También expresan su especial agradecimiento a todos los hombres que han reflexionado sobre su experiencia personal en función de este nuevo enfoque de la psicología masculina y nos han ayudado a matizar y profundizar nuestra comprensión. Introducción. En la entrevista que hizo Bill Moyers al poeta Robert Bly, Una reunión de hombres,
un joven formuló la pregunta: ¿dónde están hoy los verdaderos hombres? Hemos escrito este libro para responder a ese interrogante que está en las mentes de hombres y mujeres. A finales del siglo XX nos enfrentamos a una crisis de identidad masculina de vastas proporciones. Los observadores de la escena contemporánea, sociólogos, antropólogos y psicólogos, están descubriendo continuamente las devastadoras dimensiones del fenómeno que nos afecta a todos de manera personal, tanto como a la sociedad. ¿Por qué existe en la actualidad tanta confusión respecto del género, por lo menos en Estados Unidos y en Europa occidental? Parece que aumenta cada vez más la dificultad para señalar algo así como la esencia de la masculinidad o de la feminidad. Observamos los sistemas familiares y vemos la ruptura de la familia tradicional. Cada vez con mayor frecuencia, las familias exhiben la triste realidad de la ausencia del padre. Esa carencia por abandono emocional, físico o de ambas clases ocasiona efectos negativos en la psicología de los hijos, ya sean varones o mujeres. El padre ausente o de personalidad débil paraliza en sus hijos la capacidad de lograr su identidad genérica y la de relacionarse de manera íntima y positiva con los miembros de su propio sexo o del opuesto. Pero sabemos por experiencia que no puede señalarse de forma simple la desintegración de los sistemas familiares modernos, por importante que sea, como explicación de la crisis de la masculinidad. Debemos tener en cuenta otros dos factores que subyacen a la desintegración misma. En primer lugar, necesitamos encarar muy seriamente la desaparición del proceso ritual para iniciar a los adolescentes en la masculinidad adulta. Existen definiciones estándar de lo que constituye en las sociedades tradicionales lo que llamamos la psicología del adolescente y la psicología del hombre. Esto se ve con claridad en las sociedades tribales que han sido objeto de la escrupulosa investigación de antropólogos tan notables como Arnold van Gennep y Victor Turner. En esas sociedades existen rituales cuidadosamente elaborados para ayudar a los adolescentes de la tribu a efectuar la transición a la masculinidad adulta. Durante el transcurso de los siglos de civilización en Occidente, casi todos esos procesos rituales se han ido abandonando o se han deslizado por caminos más angostos y menos energéticos, convirtiéndose en los fenómenos que llamamos pseudo-iniciaciones. Es posible señalar el trasfondo histórico de la declinación del ritual de iniciación. La Reforma protestante y la Ilustración fueron movimientos de gran repercusión que tuvieron en común el descrédito del proceso ritual. Una vez desacreditado el ritual como proceso sagrado y transformador, lo que nos queda es lo que Victor Turner denomina mero ceremonial, que carece del poder necesario para lograr una auténtica transformación de la conciencia. Al desconectarnos del ritual, hemos acabado con los procesos mediante los cuales hombres y mujeres lograban su identidad de género de una manera profunda, madura y que mejoraba su modo de vida. ¿Qué sucede en una sociedad si los procesos rituales mediante los cuales se forman esas identidades se desacreditan? En el caso de los hombres, muchos no han sido iniciados en la masculinidad adulta o han tenido pseudoiniciaciones que no representaron la transición a la madurez. Ocurre entonces que domina la psicología del adolescente. Estamos rodeados por las manifestaciones de la psicología del adolescente y sus síntomas se pueden advertir fácilmente. Entre ellos están los comportamientos prepotentes y violentos contra los demás, hombres y mujeres, la pasividad y la debilidad, la incapacidad de actuar de manera efectiva y creativa en la propia vida
y de engendrar la vida y la creatividad en los demás, hombres y mujeres. Con frecuencia vemos la oscilación entre los extremos, prepotencia frente a debilidad. Junto con el derrumbe del proceso ritual para la iniciación masculina, existe otro factor que parece contribuir a la ausencia de la identidad masculina madura. Este factor, mostrado por la crítica feminista, se llama patriarcado. El patriarcado es la organización social y cultural que ha existido en el mundo occidental y gran parte del resto del mundo, por lo menos desde el segundo milenio antes de Cristo hasta el presente. Las feministas han advertido que la dominación masculina en el patriarcado ha sido opresora y abusiva con las mujeres, tanto con las características y las virtudes femeninas como con las mujeres mismas. En su crítica radical del patriarcado, algunas feministas concluyen que en la raíz de la masculinidad está la prepotencia y que la conexión con Eros, con el amor, las interrelaciones y la amabilidad, proviene del lado femenino de la ecuación humana. A pesar de lo útiles que han sido algunas de estas intuiciones para la causa de la liberación, tanto femenina como masculina, de los estereotipos del patriarcado, creemos que esta perspectiva tiene problemas graves. Nosotros pensamos que el patriarcado no es la expresión de la masculinidad profunda y arraigada, porque la verdadera masculinidad profunda y arraigada no es prepotente. El patriarcado es la expresión de la masculinidad inmadura. Es la expresión de la psicología del adolescente y, en parte, el lado negativo o alocado de la masculinidad. Expresa lo masculino detenido, fijado en niveles inmaduros. Nosotros vemos al patriarcado como un ataque a la masculinidad plena, así como a la feminidad plena. Aquellos que se encuentran atrapados en las estructuras y en la dinámica del patriarcado buscan dominar no solo a las mujeres, sino también a los hombres. El patriarcado se basa en el temor, el miedo que sin duda sienten los hombres ante las mujeres, el miedo del adolescente y el del varón inmaduro. Los adolescentes temen a las mujeres, también temen a los hombres de verdad. El macho patriarcal no acepta de buen grado el desarrollo masculino completo de sus hijos ni de sus subordinados, ni tampoco el desarrollo completo de sus hijas ni de sus empleadas. Esta es la historia del jefe de oficina que no puede tolerar que seamos tan buenos como somos. ¿Con cuánta frecuencia somos envidiados, odiados y atacados de formas directas y pasivo-agresivas, aun cuando estemos tratando de exponer lo que realmente somos en toda nuestra belleza, madurez, creatividad y capacidad generadora? Cuanto más hermosos, competentes y creativos seamos, más invitamos a nuestros superiores jerárquicos e incluso a nuestros iguales a ser hostiles. Lo que realmente nos ataca es la inmadurez de los seres humanos, aterrorizados por nuestros avances en el camino hacia la masculinidad o la feminidad completa. El patriarcado expresa lo que llamamos la psicología del adolescente. No es una manifestación ni de la esencia ni de la plenitud de los potenciales de la masculinidad madura. Hemos llegado a esa conclusión tras nuestro estudio de los antiguos mitos y de los sueños modernos, después de nuestro examen desde dentro de la rápida feminización de la comunidad religiosa principal, de nuestras reflexiones sobre los rápidos cambios del papel de cada género en nuestra sociedad y de nuestros años de práctica clínica durante los que hemos sido cada vez más conscientes de que algo vital está faltando en la vida interior de muchos de los hombres que acuden a psicoterapia.
Lo que está faltando no es la conexión adecuada con lo femenino interior, como muchos psicólogos de prestigio suponen. En muchos casos, los hombres que buscan ayuda han sido y continúan siendo avasallados por lo femenino. Lo que está faltándoles es una conexión adecuada con las energías masculinas profundas e instintivas, con los potenciales de la masculinidad madura. Sus conexiones con esos potenciales están bloqueadas por el patriarcado mismo y por la crítica feminista a la poca masculinidad a la que pueden aferrarse. Este bloqueo se debe a la falta de un proceso de iniciación significativo y transformador en sus vidas, mediante el cual podrían haber logrado un sentimiento de masculinidad. Mientras estos hombres buscaban su propia experiencia de las estructuras masculinas mediante la meditación, la oración y lo que los junguianos denominan imaginación activa, se dieron cuenta de que a medida que iban estrechando el contacto con los arquetipos interiores de la masculinidad madura, eran cada vez más capaces de abandonar el sí mismo patriarcal y otras pautas lesivas de conducta, pensamiento y sentimiento, e iban haciéndose cada vez más auténticamente fuertes, centrados y creativos para ellos mismos y para los demás, hombres y mujeres. En la crisis actual de la masculinidad no necesitamos, como creen algunas feministas, menos poder masculino. Necesitamos más, pero más poder masculino maduro. Necesitamos más la psicología del hombre. Debemos conseguir una sensación de tranquilidad respecto del poder masculino de tal manera que no sea preciso actuar con un comportamiento dominante y agresivo. Hay demasiada difamación y humillación hacia lo masculino y lo femenino en el patriarcado, así como en la reacción feminista contra el patriarcado. La crítica feminista, cuando no es lo suficientemente inteligente, hiere todavía más la auténtica masculinidad ya sitiada. Es posible que no haya existido un tiempo en la historia en el que estuviera en ascenso la masculinidad madura o la feminidad madura. No podemos saberlo a ciencia cierta. De lo que podemos estar seguros es de que la masculinidad madura no está en ascenso en la actualidad. Necesitamos aprender a amar y ser amados por el hombre maduro. Debemos aprender a encarecer el auténtico poder y potencia masculinos, por nuestro bienestar como hombres y por las relaciones con los demás. También porque la crisis de la masculinidad madura se integra en la crisis global de la supervivencia que enfrentamos como especie. Nuestro mundo inestable y peligroso necesita urgentemente hombres maduros y mujeres maduras para que la especie sobreviva. Como en nuestra sociedad no existe o está limitado el proceso ritual capaz de hacernos pasar de la psicología del adolescente a la psicología del hombre, cada uno de nosotros debe desenvolverse solo, sin ayuda ni apoyo de otros, para llegar a las fuentes profundas de las capacidades de energía masculina que brotan dentro de nosotros. Debemos encontrar la manera de conectarnos con esas fuentes de poder. Esperamos que este libro contribuya al logro de esa tarea vital. Primera parte. Desde la psicología del adolescente hasta la psicología del hombre. Capítulo 1. La crisis del proceso ritual masculino. Cuando oímos decir de un hombre que le falta algo, esto significa, en un nivel profundo, que no está experimentando y no puede experimentar sus estructuras cohesivas profundas. Está fragmentado. Varias partes de su personalidad están separadas unas de otras y se relacionan de manera bastante independiente y con frecuencia caótica. El hombre al que le falta algo
Es un hombre que probablemente no ha tenido la oportunidad de vivir la iniciación ritual a las profundas estructuras de la masculinidad. Sigue siendo un adolescente, no porque lo desee, sino porque nadie le ha mostrado la manera de transformar sus energías de adolescente en energías de hombre. Nadie le ha llevado a las experiencias directas y curativas del mundo interior de los potenciales masculinos. Cuando visitamos las cavernas del hombre de Cro-Magnon, en Francia, descendimos a la oscuridad de unos santuarios que parecían de otro mundo, tanto exterior como interior, y encendimos nuestras lámparas. Retrocedimos de un salto, asombrados y maravillados por los manantiales misteriosos y escondidos de personalidad masculina que vimos pintados ahí. Sentimos moverse algo profundo dentro de nosotros. Allí, en un canto silencioso, los animales mágicos, el bisonte, el antílope y el mamut, saltaban y rugían, con fuerza y belleza inmaculada por las cúpulas altas y las paredes onduladas, moviéndose deliberadamente en las sombras de los pliegues de la roca, luego volviendo a saltar hacia nosotros a la luz de nuestras lámparas. Y aquí, junto con ellos, se perciben las huellas de las manos de los hombres, de los cazadores artistas, de los antiguos guerreros y proveedores que se reunían en estos lugares y cumplían con los rituales de iniciación. Casi todos los antropólogos coinciden en que estos santuarios fueron creados, al menos en parte, por hombres y para hombres específicamente, para la iniciación ritual de los adolescentes en el mundo misterioso de la responsabilidad y la espiritualidad. Pero este proceso ritual para convertir en hombres a los adolescentes no está limitado a nuestras conjeturas sobre lo que sucedía en estas antiquísimas cavernas. Como han demostrado muchos estudios, Mircea Eliade y Victor Turner, entre los más notables, el proceso de iniciación sobrevive en las culturas tribales hasta el día de hoy, en África, Sudamérica, las islas del Pacífico Sur y muchos otros lugares. Sobrevivió hasta épocas recientes entre los indios de las praderas de Norteamérica. El estudio del proceso ritual por el especialista puede resultar una tarea árida, aunque podemos verlo de manera entretenida en algunas películas contemporáneas. Las películas son como las antiguas leyendas y mitos. Son cuentos que contamos sobre nosotros mismos, sobre nuestras vidas y su significado. En realidad, el proceso de iniciación, tanto para hombres como para mujeres, es uno de los grandes temas de fondo de muchos de nuestros films. Un buen ejemplo de esto puede encontrarse en el film The Emerald Forest, La Selva Esmeralda. En esta película, un muchacho blanco ha sido capturado y criado por los indios brasileños. Un día está jugando en el río con una bella chica. El jefe ha notado desde hace un tiempo el interés del muchacho por la chica. Este despertar del interés sexual en el muchacho es para él una señal. En una escena aparece en la ribera con su esposa y algunos de los ancianos de la tribu y sorprende a Tome con la chica. El jefe exclama: «Tome, ahora debes morir». Todos parecen sumamente conmovidos. La esposa del jefe, en representación de todas las mujeres, de todas las madres, pregunta: ¿debe morir? El jefe responde amenazante: sí. A continuación vemos una escena nocturna iluminada por las hogueras en las que parece que los ancianos de la tribu torturan a Tome y le obligan a penetrar en la espesura de la selva, donde será atacado por las hormigas. Tome se retuerce de dolor. Las hormigas hambrientas castigan su cuerpo. Tememos lo peor. Pero sale el sol y Tome, que aún respira, es llevado al río por los hombres y bañado, y se separan las hormigas de su cuerpo. Entonces el jefe levanta la voz y dice: «El niño ha muerto y ha nacido un hombre». A continuación, Tome tiene su primera experiencia ritual, producida por una droga que introducen en su nariz. Sufre alucinaciones y en ellas descubre su alma animal, un águila.
y ruge en el mundo con su nueva y expandida conciencia, contemplando, como desde el punto de vista de Dios, la totalidad del mundo de la selva. Entonces se le permite casarse. Tome es un hombre con la responsabilidad y la identidad de un hombre. Es considerado un valiente en la tribu y luego se convierte en jefe. Podría decirse que la dinámica fundamental de la vida es el intento de desplazarse de una forma inferior de experiencia y conciencia a un nivel más alto o más profundo, desde una identidad difusa hacia una identidad consolidada y estructurada. Toda manifestación de la vida humana intenta avanzar. Buscamos el progreso en la madurez, en las responsabilidades y deberes del adulto hacia sí mismo y hacia los demás, en el placer del adulto y en los derechos y la espiritualidad adultos. Las sociedades tribales tienen nociones muy específicas sobre la madurez tanto masculina como femenina y sobre cómo llegar a ella, y tienen procesos rituales como el de The Emerald Forest, cuya finalidad es capacitar a sus hijos para lograr lo que podría llamarse la madurez tranquila y segura. Nuestra cultura tiene pseudo-rituales. Existen muchos tipos de pseudo-iniciaciones para los hombres en nuestra civilización. El servicio militar es uno de ellos. La humillación y la obligada falta de identidad en el campamento harán un hombre de ti, según la creencia popular. Las pandillas de las grandes ciudades y también los sistemas carcelarios, que en gran medida están manejados por pandillas, son otras manifestaciones de pseudo-iniciación. Llamamos a estos fenómenos pseudo-acontecimientos por dos motivos. Uno es, con la posible excepción de la iniciación militar, que estos procesos, aunque a veces muy ritualizados, sobre todo en las pandillas ciudadanas, con mayor frecuencia inician al adolescente en una especie de masculinidad torcida, mal desarrollada o falsa. Es una masculinidad patriarcal que abusa de los demás y a menudo de uno mismo. A veces se exige una muerte ritual al que quiere iniciarse. Con frecuencia, el abuso de las drogas es parte de la cultura de la pandilla. En estos sistemas, el muchacho puede convertirse en un adolescente ficticio y lograr un nivel de desarrollo casi paralelo al nivel expresado por la sociedad como un todo en el caso de los valores adolescentes, pero de una manera anticultural. Estas pseudoiniciaciones no producen hombres, porque los hombres verdaderos no son terriblemente violentos ni hostiles. La psicología del adolescente, que trataremos con más detalle en el capítulo 3, contiene conceptos como la lucha por la dominación de otros y a menudo conduce a dañarse a sí mismo o a los demás. Es sadomasoquista. La psicología del hombre es siempre opuesta, implica desarrollo y creatividad, no agresión ni destrucción. Para que aparezca la psicología del hombre en algún individuo, debe haber una muerte. La muerte, simbólica, psicológica o espiritual, es siempre una parte importante de cualquier ritual de iniciación. En términos psicológicos, el ego del adolescente debe morir, entre comillas. Deben desaparecer las viejas maneras de ser, hacer, pensar y sentir antes de que emerja el hombre nuevo. Pero la pseudo-iniciación, aunque supone algunas dificultades para el ego del adolescente, suele provocar la lucha del ego por el poder y el dominio, y de esta manera un adolescente es controlado por otros adolescentes. La iniciación efectiva, transformadora, suprime de manera total su ego y sus deseos en la vieja forma para resurgir en una nueva relación subordinada a un poder o centro desconocido. El sometimiento al poder de las energías maduras masculinas siempre produce una nueva personalidad masculina
que se distingue por la tranquilidad, la compasión, la clarividencia y la capacidad creativa. Un segundo factor hace que las iniciaciones de nuestra civilización sean solo pseudoiniciaciones. En la mayor parte de los casos no existe un proceso ritual. El proceso ritual consta de dos elementos. El primero es un espacio sagrado y el segundo, un anciano conocedor del ritual, un anciano sabio o una anciana sabia en quien el que va a iniciarse confíe totalmente y que pueda guiarle por el proceso para alcanzar una nueva identidad, intacto y mejorado. Mircea Eliade investigó el rol del espacio sagrado extensamente. Él concluyó que el espacio destinado al ritual es esencial para las iniciaciones de cualquier clase. En las sociedades tribales, este espacio puede construirse especialmente como una choza o una casa en la que los adolescentes esperan ser iniciados. Puede ser una caverna o puede ser la vasta espesura a la que se lleva al que va a iniciarse para que muera o encuentre su masculinidad. El espacio sagrado puede ser el círculo mágico de los magos o, como en las civilizaciones más avanzadas, puede ser un cuarto interior en un gran templo. Este espacio debe estar aislado para evitar la influencia del mundo exterior y, en el caso de los varones, la influencia de las mujeres. Con frecuencia se hace pasar a los iniciados por pruebas muy duras, tanto emocionales como físicas. Aprenden a someterse al dolor de la vida, a los ancianos, a las tradiciones y a los mitos masculinos de la sociedad. Se les enseñan todos los secretos de la sabiduría de los hombres y se los libera del espacio sagrado solamente cuando han cumplido con éxito las pruebas y han renacido como hombres. El segundo ingrediente esencial para un proceso de iniciación es la presencia de un anciano. En The Emerald Forest, el anciano es el jefe de la tribu, aunque existan también otros ancianos. El anciano del ritual es el hombre que posee la sabiduría secreta, que conoce las costumbres de la tribu y los reservados mitos de los hombres. Él es uno de los que viven según una visión de la masculinidad madura. La escasez de hombres maduros en nuestra civilización conlleva la falta de ancianos para el ritual. Por eso, las pseudoiniciaciones siguen desviadas hacia el fortalecimiento de la psicología del adolescente, en lugar de avanzar hacia la psicología del hombre. Aunque existe alguna clase de proceso ritual e incluso se ha establecido una especie de espacio sagrado en las calles de la ciudad o en algún barrio. La crisis de la masculinidad madura se cierne sobre nosotros. La falta de modelos adecuados de hombres maduros y la carencia de cohesión social y de estructuras institucionales para actualizar el proceso ritual provocan una solución individual, cada hombre por sí solo. Y la mayoría de nosotros se desvía sin saber cuál era el objetivo de nuestro impulso genérico o qué anduvo mal en nuestras luchas. Solo sabemos que estamos angustiados, al borde de sentirnos impotentes, desvalidos, frustrados, aplastados, no queridos ni apreciados, a menudo avergonzados de ser hombres. Solo sabemos que nuestra creatividad fue atacada, que nuestra iniciativa encontró hostilidad, que nos ignoraron, nos rebajaron, nos dejaron sosteniendo el paquete vacío de nuestra autoestima perdida. Vivimos en un mundo de salvaje competencia, tratando de mantener a flote nuestro trabajo y nuestras relaciones, perdiendo energía sin llegar a la meta. Muchos de nosotros buscamos al Padre Creativo, que nos proporcione seguridad y poder, aunque la mayoría no lo sepa. El Padre que nunca existió en nuestra vida
y que no aparecerá por más que intentemos hacerlo aparecer. Sin embargo, como estudiantes de la mitología humana y como junguianos, creemos tener buenas noticias y queremos compartirlas. Hacia eso nos dirigimos ahora. Capítulo 2. Los potenciales masculinos. Los que hemos recibido la influencia del pensamiento del gran psicólogo suizo Carl Jung, tenemos fuertes motivos para esperar que las deficiencias externas que hemos encontrado en el mundo como futuros hombres, el padre ausente, el padre inmaduro, la carencia de un proceso ritual significativo, la escasez de ancianos para el ritual, puedan corregirse. Y no solo tenemos esperanzas, sino que tenemos el conocimiento real, como terapeutas y como individuos, de recursos internos no imaginados por la psicología antes de Jung. Nuestra experiencia nos dice que en lo profundo de cada hombre hay huellas, que también podemos llamar conexiones, con lo masculino maduro, tranquilo y positivo. Los junguianos se refieren a estos potenciales masculinos como arquetipos o imágenes primordiales. Jung y sus sucesores han descubierto que en el nivel del inconsciente profundo, la psique de cada persona está sumergida en lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, formado por pautas instintivas y configuraciones de energía probablemente heredadas por las generaciones de nuestra especie. Los arquetipos proporcionan las bases de nuestro comportamiento, pensamiento, sentimiento y reacciones humanas características. Los artistas, los poetas y los profetas religiosos están cerca de esos creadores de imagen. Jung los relacionó de manera directa con los instintos que poseen otros animales. La mayoría de nosotros conoce el hecho de que los patitos, en cuanto salen del cascarón, siguen a cualquiera que pase por el lugar. Este fenómeno se llama impronta. Significa que el nuevo patito está conectado a la madre o al cuidador. No necesita aprender del exterior lo que es un cuidador. El arquetipo del cuidador aparece poco después de la salida del cascarón. Por desgracia, la madre que el patito encuentra en aquellos primeros momentos puede no ser adecuada para la tarea de atenderlo. Sin embargo, aunque lo que encuentre en el mundo exterior no cumpla con las expectativas del instinto, tal vez ni siquiera sea un pato, el arquetipo del cuidador establece la conducta de la cría. De manera similar, los seres humanos están preadaptados a la madre, al padre y a muchas otras relaciones humanas, así como a todo tipo de experiencias humanas. Y aunque lo que encuentran en el mundo exterior puede no cumplir con la expectativa arquetípica, el arquetipo, a pesar de todo, está ahí. Esta experiencia es constante y universal. Así como el patito toma un gato por su madre, nosotros confundimos a nuestros padres reales con las pautas ideales y los potenciales que están en nuestro interior. Los modelos arquetípicos fracasados, desviados hacia lo negativo debido a encuentros desastrosos con el mundo exterior, es decir, en la mayoría de los casos, con padres inadecuados u hostiles, se manifiestan en nuestras vidas como problemas psicológicos. Si nuestros padres fueran suficientemente buenos, como dice el psicólogo D.W. Winnicott, entonces estaríamos capacitados para experimentar y acceder a las pautas internas que nos guiarán en unas relaciones humanas positivas. Resulta lamentable para muchos de nosotros, quizá para la mayoría, no haber recibido un trato lo suficientemente bueno. La existencia de los arquetipos es evidente en los documentos clínicos sobre los sueños y las ensoñaciones de los pacientes, y en la observación atenta de las pautas de comportamiento humano.
También está documentada en estudios profundos de la mitología de todo el mundo. Una y otra vez hallamos las mismas figuras esenciales en el folclore y en la mitología. Y también aparecen en los sueños de las personas que no tienen ningún conocimiento sobre la materia. La muerte y la resurrección del joven Dios, por ejemplo, se encuentran en los mitos de pueblos tan distintos como los cristianos, los persas, musulmanes, los antiguos sumerios y los modernos aborígenes norteamericanos, así como en los sueños de los pacientes que reciben psicoterapia. Es evidente que existen pautas subyacentes que determinan la vida humana cognitiva y emocional. Existe un gran número de huellas que se manifiestan como masculinas y femeninas. Hay arquetipos que modelan los pensamientos, los sentimientos y las relaciones de las mujeres, y otros que modelan los pensamientos, los sentimientos y las relaciones de los hombres. Además, los junguianos han descubierto que en cada hombre hay una subpersonalidad femenina llamada el ánima, hecha de arquetipos femeninos. Y en cada mujer hay una subpersonalidad masculina llamada animus, hecha de arquetipos masculinos. Todos los seres humanos pueden acceder a los arquetipos, y lo hacemos en realidad en nuestras interrelaciones. Estos problemas se discuten de manera activa y se revisan continuamente, de tal manera que nuestro conocimiento sobre el mundo interior del instinto humano está avanzando. Estamos apenas comenzando a descubrir de una manera sistemática el mundo interior humano que siempre se nos ha manifestado como mito, ritual, sueño o visión. El campo de la psicología arquetípica se encuentra en la primera infancia. Deseamos mostrar a los hombres cómo pueden acceder a los potenciales arquetípicos positivos para su propio beneficio, para el beneficio de quienes les rodean y tal vez en beneficio de la humanidad. Queridas escuchas, ¿qué les ha parecido esta primera parte del libro Rey, Guerrero, Mago, Amante? Redescubriendo los arquetipos del masculino maduro. Me ha impresionado muchísimo cuando los autores nos dicen que si la energía del adolescente se somete a un centro desconocido a través de un ritual de iniciación, el sometimiento al poder de las energías maduras masculinas siempre produce una nueva personalidad masculina que se distingue por la tranquilidad, la compasión, la clarividencia y la capacidad creativa. Es muy similar a lo que escuchamos en Mujeres que corren con los lobos, ¿no lo creen? Cuando lográbamos contactar con nuestra energía interna vieja, sabia, la que Clarisa le llamaba la que sabe. En este caso, los autores nos hablan acerca de la importancia de que un hombre de la tribu, un hombre anciano y sabio, guíe al adolescente a través del proceso de transición a la madurez y que su ego adolescente debe morir. Queridas escuchas, me es inevitable pensar en cuántos personajes públicos de hoy en día estamos viendo en realidad un ego adolescente que nunca murió. Y por eso notamos estas actitudes caprichosas, tiránicas, que son verdaderamente infantiles. Infantiles pero no inocentes, sino infantiles perversas. En los siguientes capítulos los autores nos van a compartir acerca de los arquetipos que habitan el masculino inmaduro y vamos a comprender esto con mayor profundidad.
Muchas gracias por estar aquí. Deseo que lo estén disfrutando. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.